Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Aquí estamos nuevamente para compartir la enseñanza de la palabra del Señor y hoy proseguiremos con la serie ¿Por qué necesitamos la Biblia? Y nuestro tema en este día es: la Biblia proporciona orientación moral. Este es nuestro tema de este día. Les invito para que tengan su Biblia lista y, de ser posible, una libreta de notas para que ahí escriban lo que consideren interesante en cuanto a esta plática que vamos a tener. Primeramente tenemos un momento de oración pidiendo la bendición del Señor para nuestras vidas a través de su santa palabra. Padre Santo, gracias por la oportunidad de compartir la enseñanza de tu palabra con nuestros hermanos y amigos. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea bendición para las vidas de ellos. No te pedimos por la palabra, porque la palabra es santa. Te pedimos por los que nos habrán de ver, Señor, que tú prepares sus mentes y sus corazones para que tu palabra sea viva y eficaz. Tu palabra transforme, tu palabra oriente, tu palabra vivifique, Señor. Y de esta manera tu nombre sea glorificado, Señor, en sus vidas, y que ellos también compartan esto con otros más. La bendición se extienda sobre todos, Señor. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que habremos de hablar en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Y a manera de introducción podemos decir lo siguiente: hablar de moral o de ética en este tiempo, moral o ética es una conducta aceptable para la sociedad. Y vuelvo a repetir, hablar de moral o de ética en este tiempo es como tratar de caminar sobre un terreno resbaladizo o pantanoso. ¿Por qué? Por causa de la anarquía que se vive en nuestro mundo, de la negación de valores y principios absolutos. La mayoría de la gente hace lo que bien le parece y defiende su verdad subjetiva, o sea, la suya propia. Pero en medio de esto, de esta situación que vivimos, lo único confiable, la mejor opción, con el respeto que se merecen las demás opiniones, es el fundamento que Dios estableció en este mundo. Y la luz que a lo largo de 3.500 años ha estado guiándonos en medio de los vaivenes de la historia humana. Y me refiero a la Biblia, la palabra del Señor, el fundamento, la luz. En relación a esto hay mucha polémica, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para recomendar un video para aquellos que les gusta ampliar su conocimiento, que no se conforman con lo que escuchan, con lo que ven. Hay más recursos todavía, y quiero recomendar un video que pueden encontrar en YouTube que se intitula ¿Es la Biblia la verdad absoluta? El ponente es el doctor Miguel Núñez, una persona muy preparada que hace un enfoque desde el punto de vista sociológico y teológico en relación a este tema. Bueno, otra cosa que podría añadir es lo siguiente, a manera de comentario histórico. El día 7 de septiembre de 1864, cuenta la historia, una delegación de hombres de color regaló una Biblia al entonces presidente Abraham Lincoln. Él en ese momento declaró lo siguiente, según sus biógrafos: este libro es el más grande regalo de Dios para la humanidad. Sin él no podríamos conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y ciertamente, amigos y hermanos, la Biblia ha dado al mundo un código de moral y de ética que nunca jamás podrá ser igualado. Pero también a través de las escrituras de la Biblia tenemos el más grande ejemplo de moral en toda la historia humana. ¿Quién es? Pues ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Nadie puede superar el ejemplo de moral del Señor Jesús. Y en este día, a través de la enseñanza, queremos compartir tres cosas relacionadas con la Biblia y la moral. En primer lugar, la base de la moral bíblica. En segundo lugar, el alcance de la moral bíblica. Y en tercer lugar, la meta de la moral bíblica.
Vamos a ver las bases de la moral bíblica, vuelvo a repetir, el alcance de la moral bíblica, o sea, la amplitud de esta moral, su cobertura, y en tercer lugar, la meta de la moral, en otras palabras, el resultado y las consecuencias de la moral bíblica en la vida del ser humano. Y empezamos hablando acerca de la base de la moral bíblica, y en relación a este asunto hay dos aspectos muy importantes. La base de la moral bíblica, en primer lugar, es la imagen de un Dios santo plasmada en el ser humano. Y en segundo lugar, la ley que nos ha dado un Dios amoroso, un Dios que es puro amor. Vamos a ir a las Escrituras para hablar acerca de la imagen de un Dios santo. Y voy a invitarles a que abran su Biblia, Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice ahí la palabra del Señor, repito la cita, Génesis capítulo 26, versículos 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en cuanto a esto que hemos leído, tenemos lo siguiente. Hay una diferencia muy grande entre las religiones paganas y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y esa diferencia se resume en lo siguiente. Las religiones paganas tenían muchos dioses. El Antiguo Testamento nos habla de un solo Dios, o sea, del politeísmo al monoteísmo. Los dioses paganos, los dioses de las religiones paganas estaban limitados a una sola área. Tenían un dios para el sol, otro dios para la luna, otro dios para la tierra, etc. Pero en el caso de las Escrituras nos habla de un solo Dios, todopoderoso, creador y sustentador del universo. Una cosa más que podríamos añadir es que los dioses de las religiones paganas eran inmorales, o sea, no tenían sentimientos ni moralidad, no vemos en ellos principios, o a veces lo peor de todo es que eran dioses inmorales. Por ejemplo, la mitología griega, la mitología romana o la mitología egipcia, qué sé yo, nos hablan acerca de los desacuerdos que hay entre dioses, sus pleitos y sus situaciones escandalosas, a diferencia del Dios de la Biblia, que es un Dios santo, un Dios perfecto. Al leer la Biblia encontramos que cuando los escritores, algunos de ellos como por ejemplo Abraham, Isaías, Ezequiel o Juan, tienen una visión de este Dios, lo primero que pueden apreciar es su santidad, su majestad. Y este Dios, el Dios de la Biblia, Dios santo y perfecto, es el creador del ser humano. Es el creador del ser humano y ha impreso su imagen en el ser humano, en este hombre que creó, y le dio como parte de su imagen las siguientes cosas. Primero le dio raciocinio o inteligencia, de tal manera que el ser humano tiene capacidad para discernir, para pensar, es un ser pensante. Le dio además conciencia, la ley moral en su corazón, que le da la capacidad para poder discernir entre el bien y el mal, para saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Además de ello le dio un libre albedrío, la capacidad que con el discernimiento y con el conocimiento del bien y del mal, con la ley moral, pudiese decidir y elegir sabiamente como un ser pensante. De ahí que, en resumen, el ser humano es capaz de discernir y es moralmente responsable de sus decisiones, de sus elecciones.
Por ello, el ser humano tiene dos opciones. Uno, se somete a la ley moral establecida por Dios y también sembrada en su corazón, y esto es para su propio bien. O, por lo contrario, desafía las leyes que Dios ha dispuesto en la naturaleza o en su corazón, y eso va a llevar al ser humano a fracasar particularmente en el propósito para el cual fue creado. Por otro lado, tenemos el alcance de esta ley moral. El alcance de esta ley moral reflejada a través de la ley de un Dios amoroso. Este Dios nos dio una ley que está basada en su naturaleza, que es su amor. Para entender esto vamos a ver en nuestra Biblia otro pasaje ahora del Nuevo Testamento, y les invito a que abramos nuestra Biblia del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Vuelvo a repetir, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Voy a leer, y ahí donde se encuentre le invito a que siga la lectura con su vista. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sigo leyendo el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es nuestro Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y volvemos a retomar lo que decíamos hace un rato: el ser humano es creado por Dios, Dios le imprime su imagen y Dios le da un mandamiento y la capacidad de amar. Amar, estimados oyentes, es más que un sentimiento, es más que una emoción. Desde el punto de vista bíblico, amar es un mandamiento. Y esto implica una actitud correcta hacia aquel que nos creó, pero también es una actitud correcta hacia nuestros semejantes. Voy a comentar solamente los versículos 30 y 31 porque comentarlo todo me llevaría más tiempo. Y el 30 habla acerca de la actitud correcta hacia el Creador, hacia Dios, una actitud de amor. Y dice: con todo el corazón. En otras palabras, Dios debe ser el objeto de nuestra devoción y de nuestra adoración. Y en esto se involucran nuestras emociones y sentimientos. Pero también con todo el alma. Cuando hablamos del alma nos referimos a la personalidad del individuo, a la personalidad del ser humano. Con todo el alma. Habla de la entrega total de todo lo que somos. Todo lo que somos, humanamente hablando. Y luego con toda nuestra mente, o sea, nuestro raciocinio, nuestro pensamiento. Eso implica, primeramente, conocer los mandamientos de Dios en su palabra, saber lo que ordena Él en su palabra. Y una vez que tenemos ese conocimiento, tener una disposición de obedecer sus mandamientos, sus leyes. El Señor Jesucristo lo dice claramente en San Juan 14:15. Es un versículo muy conocido. El Señor Jesús dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Creo que esto se entiende fácilmente. Luego, con todas nuestras fuerzas, y esto nos habla de una vida de servicio, porque para esto fuimos creados también para servir. Y Dios no necesita nada de nosotros, pero Él espera que sirvamos a los demás como si los sirviéramos a Él. Y en cuanto a nuestras fuerzas y al servicio, lo que podemos ofrecerle a Dios son nuestras ofrendas. Aquellas cosas que traemos al santuario y las presentamos delante de Él, las dejamos en el altar, las dejamos en el altar, y nuestras ofrendas, sean en especie o en dinero, son el fruto de nuestra vida, de nuestras fuerzas. Con todo esto, con nuestro servicio y con nuestras ofrendas, estamos amando a Dios. Ahora, amar al prójimo, versículo 31, como a nosotros mismos. Amar al prójimo va más allá de las expresiones verbales, va más allá de las expresiones físicas, porque a veces estas pueden ser engañosas. Y por ejemplo, alguien cita por ahí, ¿verdad?, el beso de Judas, o sea, es una actitud hipócrita, que habla de algo que no es verdadero, o sea, solamente es una apariencia. O a veces las emociones son engañosas y solamente buscan un propósito egoísta. De ahí que vuelvo a repetir, el amor es más que expresiones verbales, más que expresiones físicas que podrían ser engañosas. El amor se expresa hacia el prójimo a través de actitudes, de un estilo de vida, particularmente cuando nuestro prójimo vive situaciones de necesidad o de crisis. Hay un pasaje paralelo que ilustra esto, y es una parábola bien conocida, la parábola del buen samaritano, que se encuentra en San Lucas 10. Creo que es conocida por más de uno de los que nos ven. Y el buen samaritano auxilia al que había sido asaltado, se compadece de su sufrimiento, de su dolor, estando herido, tirado en el camino, y lo levanta, lo cura, le cura sus heridas. Entonces el amor se manifiesta a través del auxilio en tiempo de necesidad. Pero no solo eso, sino lo lleva al mesón y toda la noche está pendiente de él, lo cuida, le da agüita si tiene sed, lo acomoda si está incómodo. Bueno, ¿cuántas cosas hace por una persona que está golpeada, que está enferma? Eso implica desvelo. Y al otro día no lo deja abandonado, sino paga lo necesario para que el posadero, el mesonero lo siga atendiendo, le siga comprando sus medicamentos, le siga dando alimento, qué sé yo, y se encargue de él hasta que se recupere. Y el Señor Jesús dice que debe ser esto como si fuéramos a nosotros mismos, o sea, habla de empatía. El Señor Jesús en la ley de oro, en el Sermón del Monte, dice que como quisiéramos que nos traten las personas, así debemos tratarlos. Como deseamos que nos traten, como deseamos que nos cuiden, como deseamos que nos auxilien, como deseamos que nos muestren afecto, así debemos tratar a los demás. Pero el amor al prójimo no solamente se limita a los que sufren, sino va más allá, hacia aquellos que nos odian, a nuestros adversarios, a los que buscan hacernos daño. Nuevamente cito el Sermón del Monte, San Mateo 5:44, y él dice, el Señor Jesucristo, que tenemos que hacer 3 cosas para aquellos que buscan nuestro mal. 1, tenemos que bendecirlos cuando ellos nos maldicen. Tenemos que hacerles bien cuando ellos nos hacen mal. Tenemos que orar por ellos para que el amor de Dios también llene sus corazones, porque son vidas frustradas y llenas de amargura, cuando podían ser vidas instrumentos de bendición. A este respecto, pues desafortunadamente muchos tropiezan aún dentro de la iglesia. Yo recuerdo hace algunos años, bueno, ya un buen número de años, en la década de los 60, uno de mis maestros, a quien admiramos mucho, maestro de literatura, él decía, la mejor ética, la mejor moral de todo el mundo está en la Biblia.
y particularmente en las enseñanzas de Jesús. Pero yo no voy a seguir esas enseñanzas, aunque son buenas. Y es que hay una cosa en la que yo me tropiezo y que me resulta absurda, ilógica, y es el amor a los enemigos. ¿Cómo puedo amar al que me odia y buscar el bien del que me hace daño? Bueno, él era periodista de una revista muy conocida en ese tiempo, y en su labor como periodista, pues él era testigo de muchas injusticias, de muchas cosas tristes, dramáticas, deprimentes. Por ello le costaba trabajo aceptar la ley de este Dios amoroso. Pero es la única respuesta que tenemos y que nos ofrece la moral bíblica dentro de sus bases. Pero pasamos a lo segundo y queremos platicar con ustedes un poquito acerca del alcance de la moral bíblica, la cobertura, la amplitud de esta moral bíblica. Y aquí vamos a ir a un tercer pasaje y les invito a leer su Biblia en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, y aquí en este capítulo tenemos, vamos a leer los versículos del 3 hasta el 11, y en este pasaje vamos a ver dos cosas que nos hablan acerca del alcance de la moral bíblica. Uno, el enfoque del corazón humano. Y en segundo lugar, las características de un nuevo hombre, que ya no vive bajo los principios culturales de este tiempo, de un mundo que se ha corrompido, sino conforme a los principios bíblicos, a los principios que establece un Dios amoroso. Y en cuanto al enfoque del corazón, dice la palabra del Señor, Colosenses 3, del 1 al 4, que el corazón del ser humano debe estar enfocado más allá de esta tierra, en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Y voy a leer el versículo 1, Colosenses 3, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tal vez estos dos versículos, esto que nos dice la palabra del Señor, resulta un poquito incongruente para algunos y digan, ¿cómo es posible que tengamos que ver más allá del mundo temporal e imperfecto? Bueno, la visión del cristiano debe ir más allá de este mundo temporal imperfecto. Y esto tal vez para algunos se ha considerado como una actitud ilusa, y se nos acusa de no ser realistas. Pero lo cierto es que viendo más allá de este mundo temporal imperfecto, somos no conformistas. Creo que nunca nos conformaremos con la situación de nuestro mundo. Entonces no podemos ser conformistas, viendo más allá del mundo terrenal, del mundo temporal. Ni tampoco seremos mediocres, porque aspiramos a cosas superiores, aspiramos a la excelencia. Y esto solamente podemos entenderlo cuando tengamos nuestro encuentro con Dios. Porque antes de ser cristianos, estábamos vivos para el mundo, pero estábamos muertos para Dios. Así lo dice la Escritura. Y vamos a verlo más adelantito. Pero una vez que nos hemos convertido al Evangelio, que el Señor ha cambiado nuestra vida en este tiempo, vivimos para Dios, pero estamos muertos para el mundo. Bueno, puedo ilustrar esto de una manera muy sencilla a través de una parábola que es muy conocida por muchos de los que nos ven en este momento, y es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, lejos de su casa, estaba muerto, aunque seguía viviendo, respiraba, comía, se movía, pero para la familia y particularmente para su padre, él estaba muerto.
Cuando regresó al hogar y su padre le recibió, resucitó, volvió a la vida. Y fue tanto el gozo del padre que hasta hizo fiesta. Y por eso dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en cuanto a la vida cristiana, en un mundo sin valores, en un mundo de anarquía, la vida cristiana es como una semilla sembrada. Nuestra relación con el Señor Jesús es una relación oculta, una relación íntima, que no está a la vista de los demás, inclusive a veces es menospreciado. Cuando hablamos acerca de nuestro diario caminar con Dios, que oramos con Dios, al Señor, que leemos su palabra. Pero esta vida oculta y menospreciada por el mundo, que es una hermosa experiencia cristiana, un día va a terminar. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, según dice el versículo 3 y 4, sucederá una cosa, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y vuelvo a repetir, nuestra relación con el Señor Jesucristo es oculta, no está a la vista de la gente. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, la iglesia, los cristianos se manifestarán de una manera gloriosa ante el mundo. Y no solamente se manifestarán de una manera gloriosa ante el mundo, sino el reino de Dios se establecerá en este mundo. En base a lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y todas las cosas en este mundo, todo el sistema de vida que se vive actualmente cambiará, porque el Señor Jesucristo habrá de establecer un reino perfecto, un gobierno perfecto, y tendremos también una sociedad perfecta, con valores, con absolutos, universales y eternos, porque tendremos un rey sabio, un rey justo, un rey todopoderoso. Por eso vuelvo a repetir, nuestra mirada debe estar más allá de lo que vivimos actualmente, de lo que sucede en nuestro alrededor. Debe estar enfocada a la perfección, esa perfección que está en el cielo, ajena a nosotros, oculta a nosotros, pero que un día será una realidad cuando el Señor Jesucristo retorne. Y mientras eso no sucede, el mundo empieza a cambiar a través de la obra del Señor en la vida de los cristianos. Y de esto hablan los versículos del 5 al 10 de Colosenses 3, los cuales voy a leer. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este mundo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar a partir de la obra de Dios en la vida de los cristianos. Todos los esfuerzos que se han hecho por cambiar este mundo, bien intencionados, desafortunadamente han fracasado por las limitaciones que hay en este tiempo. Pero los cristianos tenemos la responsabilidad de contribuir a un cambio en este mundo a través de la moral cristiana, a través del cambio que opere el Señor en nuestra vida. Y dice aquí, hacer morir lo terrenal en vosotros, hacer morir. Aquí encontramos en este pasaje una expresión griega, necrósate, que significa muerte gradual. Hay cosas que en este mundo no tienen una muerte súbita. Su muerte es un proceso gradual. Por ejemplo, estaba pensando en el caso de las malas hierbas. El campesino y el jardinero tienen una lucha constante contra las malas hierbas. Ellos limpian, arrancan, qué sé yo, y al poco tiempo aparecen otra vez esas malas hierbas ahí. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo surgieron? ¿Quién sabe? Pero ahí están, y
Y nuevamente el trabajo del campesino, del jardinero, desyerbando, quitando aquello que roba los nutrientes a las flores o a la milpa. Y algo semejante sucede en la vida de un cristiano. Ciertamente el Señor perdona nuestros pecados, limpia nuestra vida. La sangre de Jesús tiene poder, el Espíritu de Dios tiene poder para regenerarnos. Pero seguimos en una lucha contra los malos hábitos integrados a nuestra vida a través de toda una serie de años, cosas que se arraigaron en nosotros por causa de nuestra naturaleza humana y que también a veces se manifiestan a través del medio ambiente, porque vivimos en un ambiente infectado y todavía arrastramos cargas culturales, tradiciones, idiosincrasia. Y aquí el apóstol habla acerca de algunas cosas con las que el cristiano lucha a través de ese proceso de renovación constante y también desarraigando las malas hierbas en nuestra vida. Y hay una lista aquí y lo primero que aparece es fornicación. Fornicación. En la Biblia, en el texto griego aparece la palabra porneia. Porneia. Y esta palabra tiene un significado muy amplio y se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Nosotros usamos porneia para referirnos a la expresión gráfica de inmoralidad a través de revistas, de audios, de videos, pero todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, desde representaciones gráficas hasta malos pensamientos, todo eso es porneia, es inmoralidad sexual y tiene que ser desarrollada completamente en la vida de los cristianos. Luego habla de impureza. Esa palabra es más fácil de entender. Impureza, estoy comentando el versículo 5. Impureza, todo aquello que mancha nuestra mente y nuestro corazón. Esto significa que los cristianos tenemos que ser selectivos en cuanto a lo que vemos, leemos, oímos, encontramos a través de nuestra navegación en las redes sociales, qué sé yo. Vuelvo a repetir, tenemos que ser estrictamente selectivos, rechazando todo tipo de información que va a venir a afectarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pablo habla de esto en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 9, y dice que nuestra mente debe estar enfocada solamente en todo lo puro, en todo aquello que es digno de alabanza, aquello que no es motivo de escándalo. Luego la lista sigue y habla acerca de pasiones desordenadas y de malos deseos. De malos deseos. Y se refiere a los apetitos fuera de control. Dios nos ha dado los apetitos con un propósito sano, pero desafortunadamente por la entrada del pecado esos apetitos se descontrolaron, se pervirtieron, se salen fuera de control. Y podemos pensar, por ejemplo, entre otras cosas, en el comer. Es una cosa necesaria para vivir, pero desordenado ese instinto, ese apetito, nos lleva a la glotonería. El instinto de conservación es una cosa buena que nos permite sobrevivir en un mundo de peligros, pero en muchos esto se ha desordenado y ha convertido a la gente agresiva, violenta, que no busca protegerse, sino busca agredir a los demás. El instinto sexual, que tiene como propósito la expresión del amor y también la perpetuación de género humano, se ha corrompido, se ha pervertido y fuera de control, se convierte en una tendencia maligna, destructiva, perjudicial. Por eso el apóstol habla de tener control sobre las pasiones desordenadas y los malos deseos. Y una cosa más que menciona en esta lista es la codicia. Y aquí en el texto griego aparece la palabra pleonesía o pleonesia. Pleonesia. Y nos habla de la ambición desmedida por los bienes materiales.
El tener bienes materiales es una necesidad para sobrevivir en este mundo, pero eso se pervierte, se corrompe, se sale fuera de control y se convierte en una ambición por las cosas materiales. Ya no cosas para sobrevivir, cosas necesarias, sino el deseo de acumular riquezas a toda costa, a cualquier precio, sacrificando la familia, sacrificando la salud, violando el derecho de propiedad de los demás. Y esto dice la Escritura que se convierte en idolatría. Por eso termina diciendo este versículo que es idolatría. Y el texto griego dice que es servir a los ídolos, porque no necesariamente los ídolos son imágenes o representaciones religiosas. Las cosas materiales también se convierten en ídolos, absorben el tiempo y las energías de la gente. Y este es un peligro del que nos previene, del que nos advierte el apóstol San Pablo. Y por causa de estas cosas de que el apóstol San Pablo enlista, dice el versículo 6 que ha venido juicio sobre la humanidad. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y la historia humana da testimonio de esto. ¿Por qué vino el diluvio? Por estas cosas que mencionamos, que menciona la palabra del Señor. El pecado se convirtió en una cosa insoportable. Dios tuvo que juzgar la humanidad. Solamente se salvaron 8 personas los que subieron al arca: Noé y su familia. Otro ejemplo histórico que presenta la Biblia, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron destruidas estas ciudades pecadoras? Por impureza, por fornicación, por pasiones desordenadas. Dios no pudo tolerar esta situación. Y por ello, después de que salieron Lot y su familia, fuego llovió sobre ellos. Y así podría mencionar otros ejemplos bíblicos. Pero el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que debemos tomar en cuenta eso, que el juicio sobre los hijos rebeldes vino por causa de este estilo de vida. Pero los cristianos estaremos exentos de esto. Bueno, versículo 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea, el Señor nos recuerda de dónde salimos, qué estilo de vida teníamos, y que puesto que vivimos en un mundo que tiene esas características, tenemos el peligro de volver a caer. Por eso debemos estar vigilantes, no solamente como instrumentos de transformación para nuestro mundo, sino por causa de la salvación de nuestra alma, porque hasta el último momento de nuestra vida en este mundo estaremos en la lucha por cuidar la salvación de nuestra alma. Y entre cristianos dentro de la iglesia tal vez no haya estas cosas escandalosas, pero hay otros pecados que son igual de graves. Y en los versículos más adelante nos hablan de estos pecados. Dice: pero ahora dejad también, estoy leyendo el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en esta lista encontramos primeramente ira, enojo, que hablan acerca de que no hay un control todavía sobre la vida emocional. El yo sigue gobernando. ¿Cuántos hay que aún conociendo los principios bíblicos, formando parte de una iglesia, dicen: es que yo soy así y así me voy a morir, nunca voy a cambiar? Eso es un error, porque el Señor quiere que tengamos control sobre nuestra vida emocional.
Y el Espíritu de Dios quiere ayudarnos si se lo permitimos. Luego, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que hablan acerca de un descontrol sobre la lengua. Y el apóstol Santiago habla del peligro que puede suceder entre los cristianos, de que por un lado con nuestra lengua bendecimos a Dios y por el otro lado con esa misma lengua maldecimos a los hombres que son creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la lengua hay conversaciones de doble sentido. En la lengua hay blasfemias y palabras sucias que son una ofensa contra Dios. Y finalmente, mentira. No mintáis los unos a los otros. A veces la mentira se minimiza entre cristianos, pero es un pecado grave, porque el Señor Jesucristo habló de Satanás como el padre de mentira. De tal manera que aquel que miente, pues está bajo la paternidad del enemigo de Dios. ¿Por qué es tan grave la mentira? La mentira es muy grave en cualquier círculo, en cualquier grupo humano. Y es grave porque rompe uno de los elementos más importantes en las relaciones humanas, que es la confianza. Cuando en un grupo, llámese familia, llámese iglesia o cualquier otro, se rompe la confianza, se pierde la confianza, se pierde la unidad y solamente queda el formalismo. Por eso se nos advierte claramente acerca de la mentira. Y la mentira es parte del viejo hombre, con todo su pasado, con todo su estilo de vida. Pero sigue hablando acerca de la renovación de la vida del cristiano. Y vuelvo a repetir la segunda parte del versículo 10. Del versículo 10 dice: y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en la vida de los cristianos hay una continua renovación. Hay una continua renovación operada por el Señor. Y aquí hay una palabra, estoy buscando aquí, la ayuda que traje, pero parece que no está. Y hay una expresión en el griego muy significativa. Bueno, no la tengo aquí, pero voy a leerla aquí en mis notas. Es Akai noumenon, más un poquito larga. Akai noumenon, que habla acerca de un desarrollo continuo hacia una imagen y un propósito original. La meta de Dios es que retornemos a la imagen del Adán recién creado, antes de que cayese en pecado, lleno de amor, con un espíritu servicial. Y es el plan que Dios tiene para cada uno de los cristianos y también para cada uno de los seres humanos. Y dice el versículo 11 que dentro de este propósito de Dios está incluido todo el género humano. Dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí se nos habla de que todas las diferencias son subsanadas, diferencias raciales. No hay griegos ni judíos. Diferencias religiosas. No hay circuncisión ni incircuncisión. Diferencias nacionalistas. Bárbaro ni escita. En el Imperio Romano había los bárbaros y los más bárbaros. Pero se rompen las diferencias nacionalistas, culturales y sociales, siervos o libres. También el Imperio Romano estaba dividido en dos grandes grupos desde el punto de vista cultural y social,
que son los libres, y los siervos, que por cierto eran la gran mayoría del Imperio Romano. Todo esto se rompe porque todos somos iguales delante de Dios, y para todos es el plan de Dios. El Señor, en su plan infinito de redención, Él tiene como propósito una nueva humanidad, un nuevo género humano, donde se terminan las diferencias, las distinciones, las clases, y todos somos iguales, y todos somos conformados a la imagen de un hombre perfecto, del cual el modelo es el Señor Jesucristo.